Luis Paul Macané, gracias por este ratito. ¿Qué tal, por favor? Muy gentil. Por favor. Mañana llega la misión del fondo, va a haber reuniones con el gobierno, con la CUNSA, el equipo económico, flamante, y con los economistas Alberto Fernández y demás. ¿Qué está viendo? Primero que de alguna manera se elimine una incertidumbre que de alguna manera se había instalado en el escenario, que era si la misión del fondo venía o no venía. Obviamente que si no venía o demoraba mucho, hubiera quedado mucho más incertidumbre. Después la CUNSA, que tiene un muy buen método de comunicación, aclaró que la pequeña demora que iba a tener, antes de decir que iban a venir mañana, era producto de un pedido de ellos, del nuevo equipo, para decirle al fondo y diciéndole al fondo, mire, recién estamos sentados acá, denos un par de días como para ir tocando la botonera, como se dice en la jerga, y punto. Eso es todo. Respecto a la visita del fondo, es una visita ya de manual, de protocolo de ellos, ¿no es cierto? Que tienen que venir a revisar las metas que se habían planteado, las metas fiscales, etcétera. Un diálogo con todas las partes que están involucradas, incluso la oposición, siempre lo han hecho, incluso han hablado con sindicatos, y punto, no hay que darle más vuelta al tema. ¿Usted cree que el desembolso va a estar de 5.400 millones el mes próximo? Seguramente. Seguramente porque, más allá de que a lo mejor, digamos, las metas, la misión del fondo, ¿qué es lo que hace normalmente? Gracias, Paola. El Café Cabrales va a venir muy bien para muchas gracias. Una genia, Paola. Las misiones del fondo, que son de control del cumplimiento de las metas, no de control de la acción de gobierno. Normalmente, ¿qué hacen? Vienen y ahora van a estar, de alguna manera, viendo o auditando, entre comillas, los números del segundo trimestre, que ya están dados, pero también tratan de ver cómo se proyecta la economía que están analizando. Y ahí entonces es donde va a estar el punto o la discusión más fuerte, porque evidentemente el golpe que tuvo este país con la devaluación, la inflación y todo lo que sabemos, no estaba previsto en el plan del fondo. Ahora, si usted me pregunta si yo creo que el fondo va a desembolsar, yo digo que sí, que es casi seguro, porque más allá de que evidentemente el futuro que van a ver ellos no es el futuro que se imaginaban, bajo ningún punto de vista el fondo, si respeta su historia, va a ser algo que previo a las elecciones implique algún movimiento disruptivo. Porque evidentemente, si el desembolso que tenía que hacer o que tiene que hacer el 15 de septiembre de 5.600 millones, el fondo, digamos, los primeros días de septiembre dijera que no va a desembolsar, evidentemente sería un golpe muy fuerte para el gobierno, más fuerte de lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, ahí se termina la paz cambiaria transitoria de 96 horas alcanzada esta semana con la CUNSA, que terminó por generar un dólar a 57 casi anclado. Yo diría que si pasara eso, que yo le asigno una probabilidad bajísima, por no decir cero, la probabilidad de cero no existe, evidentemente la probabilidad de que la paz cambiaria continuara sería mucho menor. Pero yendo a la estabilidad cambiaria, ya que sale el tema, yo soy de los que, por lo menos siempre dije cuando empezó esta crisis, que empezó el famoso domingo a la noche, cuando vino la sorpresa, yo creo que lo que primero que había que hacer era lograr la estabilidad cambiaria, porque lo que pasó lunes, martes y miércoles es de libros. Porque ¿qué fue lo que sucedió? Hubo una sorpresa en el mercado, esa sorpresa, que es la diferencia entre lo que esperaban y la realidad, provocó un desequilibrio que en el sistema financiero significa que aumenta enormemente la aversión al riesgo, el miedo al riesgo. Entonces, ante esa sorpresa, ante ese desequilibrio, lo que es de libros y qué es lo que pasa, se produce un flight to quality de los inversores. O sea, salen rápidamente, al aumentar el miedo de lo que pase por la incertidumbre, salen de los mercados más riesgosos y van a los menos riesgosos. Y evidentemente la moneda doméstica, el peso, las acciones argentinas y los títulos argentinos se habían vuelto enormemente riesgosos. Y en consecuencia salieron, y esa salida produce una corrida contra el peso, porque la gente se desprende de los pesos, compra dólares, aumenta, esto quiere decir que aumenta la demanda de pesos, y bueno, el precio del dólar sube, ¿no? Ahora, está bien lo que usted marca, pero también hubo sorpresas en Gran Bretaña, las hubo en, qué sé yo, en Colombia, por el acuerdo por la paz, que fracasó pese a toda la previa. Las ha habido en otros países, y sin embargo
no se llega a este clima. Acá hay una historia en la Argentina que hace que... Acá la historia, ¿no es cierto? Por supuesto, la historia nos condena. Nosotros, ¿cuántas veces hemos sufrido esto, Paulino? De crisis rápidamente, de corridas contra la moneda doméstica. Bueno, le sacamos, qué sé yo, cambiamos 5 signos monetarios, le sacamos 13 ceros, tenemos una inflación promedio arriba del 50%. Hemos sido el país con más inflación. Tenemos una inflación promedio de los últimos 70 años, 60-65% anual. Con lo cual, vamos al punto clave que yo también considero que es, ¿por qué pasa todo esto? Como usted bien dice, las sorpresas en otros países impactan mucho menos. La respuesta que yo encuentro es que este país, con todo el proceso inflacionario que ha vivido los últimos 70 años, ha dejado de tener moneda. O sea, el peso no es una moneda en el sentido económico. ¿Por qué? Porque una moneda, entre otras funciones que tiene, que es unidad de intercambio, unidad de transacción, primero que no es 100% unidad de medida, porque muchas cosas, y ahora más, se miden en dólares. Sí, claro. No es unidad de transacción en su 100%, porque hay enorme cantidad de bienes que se transan en dólares. Vehículos, casas, Sí, maquinaria agrícola. Y cada vez más. Productos o commodities. Exactamente. Pero lo peor de la debilidad de que no existe moneda... No es reserva de valor. No es reserva de valor. La gente acá no ahorra en pesos. ¿Por qué no ahorra en pesos? Porque cuando dice, no, pero ¿cómo? Mirá los plazos fijos. Bueno, la gran mayoría de esa gente que ahorra en pesos, en plazo fijo, lo que hace en función de la tasa de interés que le ponen, pensando que le va a ganar al dólar. Si no, no ahorraría en pesos. Entonces, usted me dice, en otros países ha habido sorpresas y el impacto es mucho menor. Pero en esos países, la moneda, todas las monedas emergentes son débiles, digamos, por definición. Pero ninguna es tan débil como el peso, porque ya le digo, hace 70 años que venimos sufriendo este problema. Entonces, la reacción del desequilibrio se produce, naturalmente se ha producido en otros países, pero no han tenido el impacto por esto mismo, ¿no? Palma Cané, ¿qué imagina en los próximos meses y quién cree que es Alberto Fernández si fuera electo presidente o qué puede Macri hacer si fuera reelecto en una proporción hoy infinitamente menor que la chance electoral que tiene el propio Alberto Fernández? ¿Se entiende? Sí, claro, usted dice, ¿qué escenario ve uno si gana Fernández y qué escenario ve uno si Macri lograra la reelección? Sí. Vamos con el que es quizás más fácil, que es Macri. Porque si Macri lograra la reelección, uno debe pensar que aprendió la lección. ¿La lección cuál es? Que el modelo que desarrolló, por lo menos desde mi punto de vista, es un modelo que se compadece con lo que pasa en el mundo que ha tenido éxito, que es un modelo abierto, es un modelo que no tiene controles, que tiene una muy fuerte desregulación del Estado, que el mercado es lo que vale. Obviamente esto no el mercado ultranza, sino con ciertas regulaciones, ¿no es cierto? El otro modelo, que es el modelo del kirchnerismo o del peronismo clásico, es un modelo distinto, es un modelo de economía cerrada, absolutamente. En este momento la Argentina es uno de los países que están mayormente cerrados. Para que la gente entienda qué es estar cerrada una economía, es que usted tiene control sobre la exportación y la importación. La exportación tiene retención, estos son los pocos países del mundo que le ponen retención a las exportaciones. Le controlan las importaciones, después le controlan el tipo de cambio, control de precios. Una economía, un sistema, un modelo que ha fracasado en todo el mundo. Si tú tomas los primeros 20 países del mundo, medidos por su Producto Bruto, que cubren el 80%, generan el 80% del PBI mundial, tomando 200 países, ¿no? O sea que el 10% de los países genera el 80%. Y usted toma esos países y va a ver que el modelo que tienen es el primer modelo, no el modelo cerrado, sino un modelo abierto, y le agrego con seguridad jurídica, siendo republicano el sistema, es decir, con una perfecta división de poderes, con contrapesos entre la justicia los checks and balances y el poder ejecutivo, exactamente. Entonces, si sigue Macri, deberá aprender los errores que cometieron, que fueron errores de manejo de la microeconomía, en principio. No se llegó, ellos pensaban que la macro que estaba bien se iba a derramar enseguida a la micro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ajuste que se iba a hacer era positivo y rápidamente, en alguna medida, se iba a volcar a las familias, a los ingresos, y no pasa eso. Normalmente cuando usted hace un ajuste, evidentemente hay que ajustar el nivel macroeconómico, básicamente para que se entienda, ajustar el gasto público,
para evitar el déficit fiscal, que es la madre de todos los males. Y en ese interregno usted no puede dejar que todo fluya, digamos, ¿no? Hay que, en paralelo, hay que ir tomando algún tipo de medidas que permitan que los sectores medios y medios bajos tengan algún grado de protección sobre ese primer periodo, que es muy duro, evidentemente. Ejemplo, si usted hace una política de, digamos, racionalización, por ser generoso, del sector público, bueno, hay que ver cómo se protege a esa gente que sale del sector público hasta que se reacomoda, ¿no? Si usted dice que hubo impericia e ineficacia en lo planteado, hubo sobreestimación de las propias percepciones que se podían tener sobre el recambio de poder en el 2015, pero que el rumbo es medianamente el correcto, y usted teme que si Alberto Fernández llega al poder, el peronismo en el poder haga lo que hemos venido haciendo y por lo tanto Argentina a las mismas recetas le aplique la misma cantidad de problemas generados. Sí. ¿Sería ese el planteo suyo? Más o menos, porque yo no hablé de impericia y de ineficacia. Yo lo que hablé fue de un error de planteo que de alguna manera llevó a un desequilibrio y que el punto donde más se vio fue en el manejo de las dos corridas que tuvo este país, en abril del año pasado y esta última después. Y usted dice que eso es lo que básicamente produjo el efecto de la heladera vacía. Sí. Más que cualquier otro. Bueno, hay otros factores, evidentemente, pero ese fue el principal. Cuando usted tiene una devaluación enorme y una inflación enorme, de nuevo, es de libros que los sectores bajos son los que más sufren, obviamente. Luis, lo último, la destrucción de empleo, el freno, o sea, la caída en los niveles de actividad económica, la inflación volviendo a acelerarse, más un endeudamiento en dólares, además, en términos relativos, más alto del que tenía, hacen que el próximo gobierno, sea cual fuese, tenga que buscar una musculatura de consensos extraordinario, porque en cualquiera de los casos va a haber que hacer cosas complejas? Totalmente. La situación es muy complicada, porque es una situación que además tiene un conflicto, un desequilibrio o una crisis política y una crisis económica. Cuando usted tiene una crisis económica sola, bueno, se maneja de una manera. Cuando tiene una crisis política sola, se maneja de una manera. Ahora, cuando usted tiene el combo de crisis política y crisis económica, bueno, es un problema enorme. Todos sabemos cuáles son los problemas, lo que usted dijo, destrucción de empleo, alta inflación, recesión, etc. De manera que cualquiera sea el gobierno, creo que la condición necesaria, así como creo que para salir de esta crisis era necesaria la estabilidad cambiaria primero, también creo que la condición necesaria para que cualquiera sea el gobierno, mejor el modelo abierto, pero digamos, cualquiera sea el gobierno, estoy de acuerdo con ustedes, es absolutamente necesario que haya un consenso, porque acá hay que hacer una enorme cantidad de reformas que no se hicieron también, ¿no? La reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma previsional, la reforma de la justicia, que de nuevo, sin esas reformas, cualquiera sea el modelo, desde mi punto de vista, la Argentina no es viable. No quiere decir que la Argentina desaparezca, lo que quiere decir es que la Argentina no va a crecer sostenidamente al 4 o 5%, que es lo que necesita, para salir del estancamiento de los últimos 70 años. Gracias por este ratito. De nada, un gusto.